El desierto es hermoso, pero es un lugar duro e implacable. Y las personas que viven aquí sueñan, sobre todas las cosas, con un oasis, frondoso y con agua en abundancia. No solo porque el agua hace que los cultivos crezcan y den sus frutos, sino porque es la misma vida. Nosotros hablamos de nuestros jardines como pequeños paraísos, pero para los pueblos del desierto, un jardín verde y lleno de agua es el cielo en la tierra, es el paraíso. Me dispongo a explorar esos jardines paraíso islámicos nacidos del desierto. Visitaré jardines que son un símbolo de poder, jardines que rodean tumbas fastuosas y también otros hechos para el puro disfrute. Descubriré jardines secretos en Marruecos. Esto es muy diferente, completamente diferente. Quedaré deslumbrado por los tulipanes turcos. Nunca había visto nada igual y no sé muy bien cómo reaccionar. Viajaré a Irán para visitar los jardines de la antigua Persia y descubrir los orígenes de un estilo de jardín que se extendería por todo el mundo. Los jardines paraíso de Monty Don. Los jardines paraíso me fascinan desde hace mucho tiempo, pero mis conocimientos sobre el tema son muy limitados. Así que en esta serie me propongo aprender todo lo posible sobre su historia y sobre aquello que los hace tan especiales. El Corán, el libro sagrado del Islam, tiene muchas descripciones de jardines maravillosos, repletos de flores aromáticas, de frutales y, sobre todo, agua. Mi viaje comienza en Andalucía, en el sur de España. Durante siglos, España ha formado parte inseparable de la cultura europea. Pero también tiene una larga y rica historia islámica. Mi viaje comienza aquí, en la Alhambra. Todo eso que tengo ante mí es el gran palacio con todos sus jardines. Todos ellos fueron creados durante la dominación islámica de España, que duró 800 años. De hecho, el sur de España fue islámico casi tanto tiempo como lo ha sido cristiano. Y bajo los árabes era conocido como Al-Ándalus. Un jardín en la Alhambra parece improbable porque es más una fortaleza que un palacio. Pero los jardines son un elemento clave y esencial del lugar y no pueden separarse de él. La Alhambra, que en árabe significa el Castillo Rojo, es de hecho una serie de palacios y jardines conectados entre sí, construidos a lo largo de siglos. Situado en un pequeño valle y dominando el complejo principal de edificios, está el Palacio de Verano del Generalife. Se construyó en el siglo XIII y su patio central de 800 años de antigüedad se ha convertido en uno de los jardines más icónicos del mundo. Este patio del Generalife es la joya de la corona de la Alhambra. Por aquí pasan millones de visitantes que caen rendidos ante lo que parece un trozo del paraíso. Pero los parterres hundidos, el agua, las plantas, tienen un significado y yo quiero descubrirlo. La Alhambra fue conquistada por los cristianos a finales del siglo XV. Los árabes fueron expulsados y los monarcas castellanos ocuparon el palacio. Pero los elementos islámicos que lo convierten en uno de los grandes jardines paraíso aún siguen siendo claramente visibles. He visitado la Alhambra varias veces para comprender mejor los elementos esenciales de un jardín islámico. He quedado con Jesús Moraime, que es experto en la Alhambra. Él me lleva primero al patio de los Arrayanes. ¿Cuáles eran los elementos clave de estos jardines islámicos? ¿Qué tenían que tener?
El agua es la característica principal de los jardines islámicos. El agua está presente en todas partes. Este es un patio con jardín que tiene este gran estanque de agua que actúa como un espejo que refleja las estrellas y que también refleja la arquitectura. Era un espejo, pero también hablaba del poder del sultán. En el norte de Europa, nuestros jardines son lugares para pasear. ¿Cómo los usaban ellos? Sí, las galerías, como ves, rodean ambos lados del patio. Las galerías también eran un elemento esencial. Galerías, pabellones, pérgolas, lugares en sombra desde los que se contempla el jardín. La importancia del agua se repite en el palacio contiguo, el Patio de los Leones, que era el corazón del palacio privado del sultán. Cuéntame qué estamos viendo y su significado. De nuevo, el agua es el principal elemento del jardín. Tenemos la fuente principal de mármol, que, como ves, es una pieza enorme. Se cree que la colocaron ahí antes de construir el resto del palacio, porque no cabe por ninguna de las puertas. Colocaron la fuente y construyeron el palacio a su alrededor. Sí, así es. Y cuando construyeron el palacio, lo llenaron de referencias al desierto. Las 124 columnas de piedra que rodean el patio abierto sugieren palmeras rodeando un oasis. El patio central está dividido en 4 secciones idénticas. ¿Es muy importante esa división? Es una de las tipologías principales de los jardines islámicos. Los 4 elementos, las 4 estaciones, es, de alguna manera, una representación del paraíso. Los 4 cuadrantes están divididos por 4 canales de piedra que simbolizan los 4 ríos del paraíso, tal y como los describe el Corán. En el Corán, esos ríos son un poco mágicos. Uno era de leche, otro de miel, otro de agua y otro era de vino. Así que, sin duda, es un paraíso. Aunque ahora el suelo del Patio de los Leones está recubierto de mármol blanco, originalmente cada cuadrante habría estado lleno de plantas. Con flores llenas de color y de aroma. Y esa decoración, esos motivos increíbles estaban pintados. ¿El yeso estaba decorado con pintura? Sí, todo pintado. Entonces está el agua, la división en 4 partes, los campos con flores y el color. Sí, es increíble, sorprendente. A pesar de los más de 500 años de ocupación cristiana, la huella del Islam aún es claramente visible en los jardines de la Alhambra. Desde Granada viajo al oeste, a Sevilla, otra ciudad andaluza con una herencia islámica imperecedera. Y entre todos los regalos que los árabes trajeron a Europa, hay uno que está más íntimamente asociado a Sevilla que a ningún otro lugar, el naranjo. Todos creemos que el naranjo es arquetípico de España, pero fueron los árabes los que lo trajeron a España, junto con muchísimos otros frutales. Los frutales eran un elemento clave en sus jardines. Se dice que hay más de 40.000 naranjos en Sevilla, y cuando florecen, su fragancia es impresionante. Este jardín en particular, situado en el centro de la ciudad, está lleno de naranjos. El Alcázar Real es el palacio real aún en uso más antiguo de Europa. Fue construido originalmente por los árabes en el siglo X, pero sería reconstruido en 1360 por el rey Pedro el Cruel, quien, a pesar de ser merecedor de su sobrenombre por su carácter despótico e impredecible, fue un católico devoto. Y su palacio conservó o restableció gran parte de la arquitectura islámica original y detalles del anterior edificio. El resultado es un ejemplo clásico del estilo mudéjar, una simbiosis del Islam y la cristiandad. Una característica del Alcázar que no he encontrado en ningún otro lugar es esa forma tan masiva de usar los cítricos.
Aquí los vemos creciendo por las paredes, podados como si fueran setos. Y el efecto claro de ese verde frío es que proporciona sombra y quietud bajo lo que puede ser un sol insoportablemente caliente. El naranjo amargo llegó a España con los árabes en el siglo IX. Es demasiado amargo para consumirlo crudo, pero los árabes lo apreciaban por su aromático aceite. Aún hoy se utiliza como ingrediente principal de muchos perfumes. Su amor por los cítricos es evidente por cómo los usaron en algunos de los edificios del palacio. El patio de las doncellas fue diseñado como un lugar para recibir a los invitados con un embriagador aroma del azahar. En este patio se aprecia claramente la influencia islámica en la forma en la que están plantados los cítricos, porque los árboles están plantados en parterres muy hundidos. Desde aquí, mirándolos desde arriba, su aroma me llega directamente. Y sus frutos, cuando maduran, parecen estar al alcance de la mano para que los coja. Es toda una experiencia inmersiva, es directa, es inmediata. Y esa es una de las esencias realmente importantes del Jardín Paraíso. Tuvieron que pasar otros 500 años antes de que la familiar naranja común, Citrus sinensis, llegara a España. Pero la especie amarga demostró ser perfecta para fabricar un tipo especial de mermelada. Hay una conexión directa de mi familia con estas naranjas de Sevilla. Mi tatarabuela Annie Killer, de Dundee, compró una carga de naranjas sevillanas que iban en un barco y que estaba a punto de estropearse, y las convirtió en mermelada. Y a partir de ese momento, el negocio de la mermelada Killer creció hasta convertirse en una sustanciosa fortuna, de la cual, me apresuro a agregar, no me llegó nada. Pero esa mermelada se fabricaba con las naranjas que introdujeron aquí los árabes. Además de las naranjas, los árabes trajeron una amplia variedad de árboles frutales y de plantas a España, incluidas las palmeras datileras, el granado, el romero y el laurel. Todas ellas procedían del Oriente Islámico y muchas de esas plantas son mencionadas en el Corán. Emma Clark es una experta en jardines islámicos. Hablamos con ella sobre la influencia del Islam y el Corán en el diseño de los jardines y de las plantas que cultivaban. En las inscripciones coránicas se mencionan frutos de todo tipo, hierbas y frutas muy aromáticas. El aroma es increíblemente importante. Sí, resulta evidente. Entras en este jardín del Alcázar e inmediatamente la fragancia es asombrosa. ¿Siempre fue una parte importante del jardín? Sí, siempre. Es la idea del saír y el batín, lo exterior y lo interior. Abres las puertas de este alto muro y en su interior te sumerges en este baño de aromas, de agua y de plantas. Lo que más anhelas cuando acabas de cruzar el desierto. ¿Qué representa el Jardín Paraíso para el mundo islámico? Es un símbolo, una representación del arquetipo del jardín celestial eterno. Intenta mostrarte un ejemplo del hermoso paraíso al que, inshallah, podrías ir. La repetición de formas geométricas en todos los jardines paraíso ayuda a enfatizar ese vínculo celestial. En muchos jardines islámicos hay fuentes circulares. El círculo es siempre un símbolo del cielo, el cuadrado de la tierra. Y esa maravillosa conjunción a menudo tiene lugar en el jardín para recordarnos que aquí se encuentran entre el cielo y la tierra. En el Corán se menciona muchas veces el jardín del paraíso, Jannat al-Fardus, jardines del paraíso. Pero el capítulo en el que las descripciones son más completas y más hermosas es en la llamada Sura al-Rahman, capítulo 55, el misericordioso. Y la frase que se usa con mayor frecuencia en todo el Corán es jardines bajo los cuales fluyen ríos. Claramente el agua es importante. ¿Qué simboliza? Hay muchas capas de simbolismo. Necesitamos el agua para vivir. Es el elemento más importante en el jardín.